Amados hermanos, amigos, Dios les bendiga grandemente. Una vez más con ustedes en momentos de reflexión. Tiempos preciosos de sumergirnos en la palabra de Dios, un poco de teología, un poco de ciencia y muchas señales y milagros. Es la hora del Señor. Y esta es la tercera semana del tema La hora de la sanidad. Y agradezco a todos los que han enviado sus peticiones. Hemos estado orando. Lo único que puedo decirles es: mi Señor es soberano. Yo quisiera sanarles ya. Quisiera que cada petición que ustedes han enviado, Dios lo hiciera ya. Él es soberano. Pero también agradezco a los que han enviado sus respuestas, sus testimonios, porque alimentan la fe, sobre todo cuando compartimos así por redes sociales o en público las maravillosas obras del Señor. Y no olviden, la obra es de Él, el poder es suyo, la unción viene del Espíritu Santo, los dones de sanidad, milagros, señales y prodigios son un regalo de Dios para los seres humanos, para los hombres, aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Si usted, póngame atención, los que ya están conectados, si usted cree en favor de otro, como aquellos 4 amigos de aquel paralítico que hicieron una obertura en el techo de la casa donde estaba Jesús y bajaron con lienzos, con cuerdas al paralítico ahí donde estaba Jesús. Es posible que hoy usted tenga fe para pedir por otro, para traer a otro. Así que entonces escriba, por favor, copie el enlace y envíeselo ya a otra persona, a algún amigo, familiar que sabe que necesita un toque de Dios, un milagro, una sanidad, una manifestación del poder del Espíritu Santo. ¿No se imaginan cuánto bien usted hace cuando permite que otros, por la fe suya, conozcan de Jesús, vengan a Jesús, sean tocados, sanados y restaurados por Él? Les bendigo a ustedes, les bendigo y les saludo a los que se conectan desde España, desde Inglaterra, desde Francia, desde Italia, desde Israel, en Nicaragua, en Guatemala, en Ecuador, bueno, países donde nos han reportado sintonía y agradecidos también. Por eso seguimos orando, seguimos creyéndole a nuestro Dios, aunque las cosas que ocurren a veces no son como quisiéramos esperar, pero Dios es fiel, Él es soberano, y no se cae un cabello de nuestra cabeza sin que Él tenga el control. Oremos juntos y pidámosle a nuestro Padre amado su bendición, su presencia, su palabra, su gloria, su sanidad. Gracias te doy, mi Dios, por tantos hijos que ahora mismo se están conectando, que han estado esperando, Señor, este tiempo porque te han creído a ti, no al siervo, te han creído a ti. Gracias por los que han pedido y te han dicho: ayuda a mi incredulidad o aumenta mi fe. Gracias por aquellos que han clamado insistentemente y no han dejado de orar por esa necesidad. Gracias por aquellos hijos que, a pesar, Señor, de estar en conflicto, en lucha, en guerra espiritual, en medio de un momento de angustia, de dolor o de enfermedad, su fe les alcanza para orar por otros, para bendecir a otros, para invitar a otros para que se conecten a este programa. Señor, la recompensa para ellos es mayor. Gracias por los que ahora mismo, Señor, se están conectando. Aquellos que les vas a decir a su espíritu: entra al Facebook y ahora mismo conéctate a momentos de reflexión porque te voy a bendecir.
Yo no sé en tu soberanía, Señor, a quién quieres sanar hoy, a quién quieres ministrar, dónde quieres hacer un milagro, en qué casa, en qué hogar quieres llevar salvación. Y lo único que te pido es como tú quieras, Señor. Donde quieras, cuando quieras, a quien quieras tocar. Lo que tú quieras hacer, Señor, es tu obra. Que tus ojos recorran la tierra y busca un justo para que muestres tu favor. Hoy nos acercamos, Señor, a ti con confianza para hallar socorro, ayuda necesaria en medio de la dificultad, Señor. Nos acercamos a tu trono, el trono de la gracia. En tu trono está la respuesta, en tu trono está el regalo, la provisión, la bendición que cada uno de tus hijos e hijas necesitan, Señor. En tu trono está la esperanza, en tu trono está la paz. En tu trono de gloria, Señor, está el toque, está la sanidad, está el milagro. En tu trono, Señor, está la presencia misma de Dios. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Quién como Jehová? Hacedor de prodigios y poderosas hazañas, grandes maravillas y maravillosas son tus obras. Eres el Dios omnipotente. Eres aquel Señor que no dejas defraudado, aquel que con corazón contrito y humillado se acerca a ti. Eres el Dios verdadero. No hay copia, no hay falsedad en ti, porque eres veraz y ciertamente Dios. Eres justo, no conforme a las justicias nuestras, Señor, sino conforme a tu rectitud, a tu santidad y a tu verdad. Y aunque nosotros, Señor, seamos infieles, tú permaneces fiel para darle certificado y honra a tu palabra, Señor. Y es por esa fidelidad tuya, Señor, que estoy presentando a tantas personas que necesitan de ti, Señor. Tantas personas que están clamando a ti en este momento por tu intervención. Tantos que su corazón está quebrantado, rasgado, Señor, por causa de la angustia, por el temor, las malas noticias. Vengo a ti a presentar, Señor, cada enfermo, cada persona que nos han escrito que está delicada, que está en coma, que tiene cáncer terminal, que ha dado infarto, que tiene enfermedades críticas, Señor, donde los médicos han dicho no se puede hacer nada, donde no han dado esperanza. Pero yo creo, Señor, que mientras más grande el gigante, mayor será el milagro. Entre más difícil y más incongruente o indescriptible sea la enfermedad, mayor será la gloria tuya, porque eres Dios Todopoderoso. Gracias por recibirnos en gloria, por recibir estas peticiones. Gracias por visitar estos enfermos que están en esta libreta, Señor, cada uno de ellos. Yo no sé hoy, Dios, a quién le vayas a decir, levántate, toma tu lecho y anda. A quien que esté en un hospital o clínica con COVID o enfermedades intratables o incurables, le vas a decir, toma tu lecho, levántate y anda. A quien, Señor, le vas a arrebatar al diablo, esa alma que quiere robarse, Señor. A quien, Señor, llevarás ese toque de sanidad, donde enviarás un ángel con una palabra de fe para decirle a un enfermo o a un necesitado, la respuesta está dada, solamente cree. Esta tarde, Señor, esta tarde en la hora de la sanidad, estamos proclamando el poder de la sangre del Cordero de Dios. Única, suficiente y poderosa sangre
para perdonar, para redimir, para limpiar, para sanar, para borrar la rebelión, la culpa. Solo esa sangre tiene la vida que nosotros por el pecado hemos perdido. Solo esa sangre tiene la vida eterna, porque es la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es la sangre de aquel que dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Aquel que pagó un precio tan alto, su sangre, no solamente para dar vida al espíritu, para darle salvación al espíritu, sino para salvar el alma y salvar el cuerpo. Él es el Señor. Por eso, Señor, cuando oramos, no oramos como oramos en la religión. No oramos, Señor, como de una manera superficial. No oramos pensando que nada ocurre. Oramos creyendo que en las regiones celestes hay movimiento, que el poder de Dios comienza a manifestarse, que ángeles ministradores comienzan a salir a la tierra, a diferentes puntos, a llevar la bendición de Dios. Cuando oramos, Señor, oramos creyendo que hay poder en la oración, que hay fe en la oración, que hay autoridad en la oración, que es el arma poderosa que Dios ha entregado a su pueblo para que sucedan cosas extraordinarias. Porque al que cree, Jesús, lo dijiste, todo es posible. Todo es posible. Y estamos creyendo, Padre, que cada una de estas personas están recibiendo tu palabra, tu bendición, tu visitación. Gracias. Gracias. Dar esperanza a aquellos que la han perdido. Esa paz sobrenatural a aquellos que están preocupados o ansiosos. Lleva tu palabra, Señor, y que tu palabra corra como río. Muchas gracias, Señor. Hoy lo declaramos en el nombre de Jesús. Especialmente quiero orar por Piedad, nuestra hermana, Señor. De todos estos que he orado, quiero orar por nuestra hermana Piedad, que está en un momento crítico de la vida y muerte en el hospital. Dios, eres quien manifiestas tu poder. Eres soberano. Creemos que puedes hacer milagros. Has hecho milagros. Has sanado miles y miles y millones de personas enfermas. Has curado gente de cáncer. Has levantado paralíticos. Has resucitado muertos. Tú puedes levantar a nuestra hermana. Tú puedes transformar cada órgano de su cuerpo. Tú puedes visitarla en este momento cuando aún los médicos dijeron que no hay nada que hacer. Lo puedes hacer, Señor. Eres el Dios del último momento. Eres el que da nuevas oportunidades, Señor. Bendecimos ahora ese cuerpo. Bendecimos y proclamamos vida en esos órganos. En el nombre de Jesús. Pero también declaramos la soberanía del Dios Todopoderoso. Hágase tu perfecta voluntad, Señor. Oro por tu sierva Alfani en Pereira, nuestra pastora en Pereira. La bendecimos, Señor. Mira su cuerpo, mira sus defensas. Mira su organismo atribulado, Señor. Oramos hoy que pongas tu mano en el cuerpo de la pastora Alfani, Señor, de Marmolejo. La cubrimos con la sangre del Cordero de Dios, la envolvemos en la gloria misma de Dios. Profetizamos salud para este cuerpo. Echamos fuera todo espíritu de mentira, de engaño, muerte de esta sierva de Dios. Declaramos los cielos abiertos en favor de esta mujer de Dios. Padre, gracias. Ningún arma forjada en contra de tu sierva va a prosperar. Cancelamos toda mentira, todo engaño, toda acechanza del diablo en contra de estos hijos de Dios. Todo espíritu de enfermedad, de muerte, toda maldición generacional de enfermedad la estamos quebrantando hoy. Echamos fuera de cada hogar, de cada familia, de cada hombre o mujer enfermos. Señor, gracias. Eres el Dios de los imposibles. Por eso te adoramos. Por eso te bendecimos y te exaltamos, Señor. Eres maravilloso, Señor. Gracias. Muchas gracias, Señor. Visita
visita, visita. Espíritu Santo, visita cada ciudad, cada país donde nos ven hoy o nos verán más tarde o en diferido. Visita, Señor. Poderoso Dios, visita ahora mismo los enfermos, los abatidos, los afligidos. Visítalos ahora. Visítalos ahora, Señor, por tu inmensa misericordia y tu gran compasión con los que sufren. Oh, gracias. Te adoramos, Señor. Eres invencible, soberano. Aleluya. Tuya es toda la gloria, mi Dios. Tuya, solo tuya. Tuya es. Todo el poder es tuyo, Señor. Todo el honor para ti. Dios de lo imposible. Y le quiero invitar, escriba allí por el chat, Él es Dios de lo imposible. 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 Voy a declarar, voy a confiar que usted lo está creyendo, que Él es Dios de lo imposible. Ah, bendito el Señor. Estamos orando por todas las personas que le creen a Dios, que confían en el Señor, que se unen en este tiempo para proclamar la grandeza y el poder de Dios. El poder del COVID se seca por la sangre de Jesús. El sistema inmunológico se fortalece en el nombre de Jesús. El sistema respiratorio de cada uno de ellos se fortalece en el nombre de Jesús. Todo el sistema de defensas se fortalece en el nombre de Jesús. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, la familia del pastor Alberto Vallejo, en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Padre, gracias. Muchas gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a la palabra del Señor, al Evangelio según San Marcos, capítulo número 6. San Marcos, capítulo 6. Le dije ayer que durante estos días o 2 días iba a estar enseñando acerca de finanzas, o no tanto de finanzas, iba a estar orando por las finanzas y profetizando, proclamando milagros en el área financiera, porque el poder de Dios, la manifestación del poder de Dios, no es solamente para sanar los enfermos, no es solamente para hacer milagros, también es para proveer alimento, para suplir a las necesidades de las personas, de los necesitados. Mire conmigo, por favor, el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, verso 30. Dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él le dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos lo vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él, le dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos
de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran como 5,000 hombres. ¡Qué interesante! Antes de compartir acerca de este pasaje y cómo nuestro Señor sí se preocupa por las necesidades económicas de las personas, quiero que miremos allí en Marcos capítulo 6, verso 12 en adelante. Desde el versículo 7 dice que Jesús lo llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. De eso hablamos ayer. Y dice, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y le dijo lo que ellos tenían que hacer, les entregó la misión. Ahora, en el versículo 12, cuando ellos regresan, ellos le dan el informe a Jesús de lo que habían hecho. Y dice el versículo 12, y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Y por eso, en el verso número 30 que ya leímos, los discípulos se reúnen con el Señor a contarles todas las cosas que ellos habían hecho y las cosas que habían sucedido o que habían enseñado a las personas. Y me parece pero tan especial como ese momento como de intimidad de los discípulos con el Señor, como para rendirle el informe de la obra que ellos habían hecho. Me parece muy especial, de verdad, muy especial. Por eso, lo que quiero compartir con ustedes hoy es, primero, cómo Jesús usa a los discípulos para que ellos sean como su equipo para bendecir las personas. Los discípulos llegan cansados, Jesús está cansado, ha sido un trajín fuerte, y por eso Él los invita a un lugar aparte. Se van en una barca distante, a un lugar lejos, para poder descansar. Pero como ya sabemos, ese descanso fue interrumpido por las multitudes que corrieron y llegaron primero que ellos a la otra orilla. Quiero compartirles entre hoy y mañana 5 principios que el Señor nos entrega en este hermoso pasaje, que ya leímos de San Marcos capítulo 6, verso 30 en adelante. Lo primero es el descanso, porque es lo que le dice Jesús a ellos: venid vosotros aparte y descansad. Mire qué interesante. En este momento podemos ver la preocupación del Señor por las personas, pero primero está preocupado por sus discípulos, porque son los que están sirviéndole, porque son los que están haciendo sus obras, son los que están multiplicando el evangelio. Todo Israel estaba siendo conocido, o más bien, todo Israel estaba conociendo a Jesús y sus grandes obras, ahora no solo por Jesús, sino también por sus discípulos que viajaban a varias partes a llevar este mensaje poderoso de salvación, arrepentimiento, pero acompañado con señales y con grandes obras. Y luego vemos que Él se ocupa también de las multitudes enfermas y necesitadas y hambrientas. Por eso, ese principio del descanso para los que servimos al Señor es bien importante. A veces tenemos jornadas de trabajo, de llamadas, de visitas, de predicaciones, y ahora sobre todo en estos tiempos de no poder hacer el culto en la iglesia, de no poder ver las personas. Hay que hacer muchas más reuniones, hay que hacer muchos más eventos. De esta forma hay que prepararse más, hay que leer más, hay que orar más, y todo eso obviamente desgasta, eso mina las fuerzas. Por lo tanto, esa invitación que Jesús les hace a los discípulos, vengan aparte y descansen, es la invitación que tenemos que aceptar los hijos, los líderes, los siervos del Señor,
Porque definitivamente, si no vamos al Señor para recuperarnos, podemos perder fuerza, podemos perder unción, bendición para darle a la gente que necesita. Porque hay dos extremos que en la vida cristiana fácilmente podemos tomar. Uno de ellos es el activismo. Hay gente que piensa que si no está todo el tiempo ocupados, están perdiendo tiempo. Y por eso están haciendo de todo, proyectos, actividades, eventos, y algunos por encima de sus capacidades. Pero quiero decirle, amado hermano, líder o pastor, ninguna actividad que hagamos para el Señor en favor de otros será tan efectiva que cuando pasamos un tiempo con el Señor descansando en Él. Pero el otro extremo de algunos creyentes es aquellos que se quedan mucho tiempo con el Señor y se le olvida la necesidad de los demás. Se le olvida la comunión con los semejantes. Por eso, la devoción que no conduce en el servicio a nuestro prójimo, amados, no es una verdadera devoción. Ese es el primer principio. Si estás cansado, si estás cargado, no olvides que lo que más afecta el sistema inmunológico y baja nuestro nivel defensivo en nuestro cuerpo es el estrés, es el cansancio excesivo cuando estamos todo el día laborando o haciendo cosas. Pero el segundo principio, lo mencioné hace un momento, es el rendir cuentas. Dice el texto que ellos, los discípulos, le contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Y qué interesante, porque ellos le cuentan a Jesús lo que habían hecho y entonces pueden recibir de Jesús instrucciones nuevas, exhortaciones, correcciones, afirmaciones. Cuando le servimos al Señor y venimos frecuentemente a Él para contarle cómo van las cosas, para contarle cómo va el ministerio, las cosas que estamos haciendo, inmediatamente de una forma recíproca vamos a recibir de Él instrucción, vamos a recibir consejos, sabiduría, vamos a recibir palabras rema, vamos a recibir nuevo poder. Porque no podemos confiarnos que porque ayer Dios nos usó poderosamente, Él nos va a usar hoy de nuevo. No. ¿Saben por qué? Porque los discípulos, escuchen bien, habían ido a Jesús a contarle todo lo que había pasado. Ellos venían, aunque cansados, seguramente venían emocionados. Ellos venían como en el cielo. Ellos creían que ya seguramente todo lo habían logrado. Pero lo que no sabían era que estaban a punto de presenciar una de las actividades o eventos más grandes en cuanto al milagro, que era la multiplicación de los panes y los peces. Y nunca un triunfo de ayer soportará lo que hoy, el triunfo que debemos tener hoy. Por eso es importante. Y como ya dije, la gente corrió cuando se dieron cuenta de que el Señor con los discípulos se fueron en una barca hacia el mar, hacia el otro lado. La gente corrió a buscarlos. Y qué tremendo que cuando Jesús llega con los discípulos al otro lado del mar o del lago de Galilea, cuando Él ve esa multitud de gente, dice el texto que tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tienen pastor. Recuerdan que allí cuando hablamos acerca de la fe, por el demonio que los discípulos no pudieron sacar, y la exhortación o el regaño que el Señor les hace a ellos es por la falta de fe, ¿se acuerdan ustedes? Pues bien, amados, escúchenme. Los discípulos vienen empoderados de haber hecho cosas maravillosas. Pero una cosa es que Dios me use a mí para sanar enfermos, hacer milagros. Pero otra cosa es que me identifique con la necesidad de las personas, con el sufrimiento de los demás. El que lo pueda hacer de una forma auténtica es nuestro Señor Jesucristo. Dice el texto que tuvo compasión de ellos cuando vio esa cantidad de gente como ovejas que no tienen pastor. Al Señor no le incomodó que esta gente viniera a estorbar, entre comillas, a intrometerse en ese tiempo que Él
quería tener con sus discípulos, pero que sus discípulos también necesitaban ese tiempo con el Señor. Por eso Jesús le hace un break, un pare al descanso de ese momento para mostrar a los discípulos algo más grande que hacer milagros y hacer señales, y es amar la gente, es compadecerse de la gente, es ver la gente desorientada. No olviden que en esta época los líderes religiosos daban mucho que decir, eran hipócritas, eran los fariseos que estaban más ocupados pensando en las comas, tildes de la ley, en la tradición de los hombres, que en el mismo principio de la ley, que era el amor y la justicia. Y ni qué decir de los gobernantes, el emperador romano César, que lo menos que le importaba era el pueblo judío, Poncio Pilato, el gobernador de Judea, que era un perverso, o Herodes, el tetrarca, quien gobernaba como rey a Judea en esa época, que saqueaba, que sonsacaba a los judíos para vivir él a sus anchas. Entonces no había en ese tiempo ni políticos ni religiosos quien de verdad pastoreara a su pueblo Israel. Y Jesús, al ver la gente tan sufrida, tan necesitada, pues tuvo compasión de ellos. Por lo tanto, en el verso, después ya les voy a decir qué verso seguida, permítanme, dice el texto que Jesús comenzó a enseñarles muchas cosas. La última frase del verso 34. Miren qué interesante, Jesús primero no les dio alimento, sino que lo primero que Jesús hizo para manifestar la compasión a estas personas fue enseñarles muchas cosas. A veces la gente confunde la alcahuetería. Mire, usted puede dar un pan, un bocado de comida a alguien, pero eso no significa que esa persona cambie sus actitudes, sus acciones equivocadas. Porque en la calle hay muchos que consumen droga y todo lo que consiguen lo usan para consumir droga, y en la calle están pidiendo y les damos. En la calle hay mucha gente pobre que son alcohólicos y todo lo que consiguen es para consumir alcohol, pero piden y les damos. En la calle hay mucha gente equivocada, desorientada, pero que de alguna manera está pidiendo económicamente algo material y porque no le importa tanto lo espiritual. En este caso, Jesús entendió que primero a la gente había que darles alimento espiritual, y por eso dice, después de tener compasión, dice, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Amados, es cierto, Jesús una vez, cuando estaba en el desierto siendo tentado por el diablo, después de estar ayunando 40 días y 40 noches, dice que al final de los 40 días tuvo hambre. Y vino el tentador, vino Satanás y le dijo, si de verdad eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan y come. Y la respuesta que Jesús le dio a Satanás, vete de aquí, Satanás, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Esto qué significa, amados hermanos? Que aunque usted dé comida a una persona todos los días, no significa que está viviendo para Dios. No significa que esto le está dando vida eterna, salud espiritual, esperanza y fe. Está saciando el hambre de un día. Pero cuando le damos la palabra de Dios primero a alguien necesitado, a alguien que tiene hambre, a alguien enfermo, a alguien que está sufriendo, primero la palabra de Dios, esa palabra de Dios es la que produce internamente en el espíritu, en el alma y en el cuerpo de esa persona cambio, transformación. Y ahora, aunque tenga hambre o no, ya recibió lo más importante, la palabra de Dios, que es la que da salvación y vida eterna. Dele gloria a Dios por eso. Por eso antes no fue el pan físico, primero fue el pan espiritual. Y quiero terminar esta primera parte, la segunda parte la compartiré mañana. Cuando los discípulos, al ver tanta gente, ya todo el día han estado con Jesús, está muy tarde, ya está anocheciendo, y la respuesta de ellos para Jesús
es despídelos, que vayan a comprar pan a las ciudades vecinas. ¿Qué contraste? Jesús se compadece de ellos porque son como ovejas que no tienen pastor. Ellos, aunque iban a descansar con Jesús, también tienen hambre. Y seguramente la comida que tienen es solamente para ellos, para los 12 y Jesús. Ellos están viendo en la gente un problema. Ellos están viendo en las personas no su necesidad emocional, espiritual y física, sino que están viendo para ellos, los discípulos están viendo en las personas un gran impedimento para sus necesidades. Y qué tremenda lección que Jesús les tiene que dar a ellos. Qué tremenda palabra que Jesús tiene que darle a ellos. Luego Jesús les dice a ellos: ustedes denles de comer. ¿Cómo así, Señor? Si está muy tarde, no hay comida, que los despida, Señor, que están estorbando, están incomodando. Y la respuesta de Jesús es: ustedes denles de comer. Por eso el apóstol Pablo escribió en el libro de los Hechos: es más bienaventurado dar que recibir, pero de esto hablaré mañana. ¿A qué quiero llegar hoy, amados hermanos y amigos? Que siempre en Jesús habrá una palabra de esperanza para el que sufre. Habrá una palabra de esperanza para el hambriento. Habrá una palabra de esperanza para el enfermo, para el cansado, para el afligido. Habrá una palabra de vida para aquel que esté muriendo. No importa cuál sea la circunstancia, dice el texto, y Jesús comenzó a enseñarles muchas cosas. Ellos en primer lugar necesitaban palabra de Dios. Sí, mi amigo, mi hermano que me ve ahora o que me verá después en diferido, lo primero que usted y yo necesitamos es la palabra de Dios que sale de la boca de Dios. Por eso Jesús no sucumbió ante la tentación del diablo. Vete, Satanás, porque escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén, y yo lo creo. Por eso le invito a que usted se una a orar conmigo en este momento. Hay palabra que sale de la boca de Dios para muchos que me están viendo o que me verán por diferido. Hay palabra de Dios que sale por su boca, que transformará su manera de pensar. Hay palabra que sale de la boca de Dios que aumentará su fe, que cambiará la perspectiva de la vida. Hay palabra que sale de la boca de Dios que le ayudará a cambiar y a dejar de ser tan negativo, a dejar de quejarse tanto, a dejar de ver solamente lo malo, cuando Dios tiene tantas cosas buenas para mostrarle, para entregarle y bendecirle. Hay palabra que sale de la boca de Dios para muchos enfermos en esta tarde, que aunque creen que ya no se puede hacer, que han pensado que el médico dio el último dictamen, no se equivoquen, la palabra final la tiene el Señor, porque es la palabra que sale de la boca de Dios. Hay palabra que sale por la boca de los hombres, hay palabra que sale por la boca del diablo, hay palabra que sale por boca de nuestra humanidad. Pero hay una palabra que sale de la boca de Dios, que esa es la que nos sustenta, que esa es la que nos reafirma, esa es la que nos da vida, nos transforma, esa es la que nos sana de verdad, física, emocional y espiritualmente. Oremos, amados, oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la preocupación tuya por tus siervos, por las personas que sirven. Los discípulos venían cansados, Señor, de servirte, de sanar enfermos, de predicar el evangelio, de echar fuera demonios, de hacer milagros, de resucitar muertos. Venían cansados y necesitaban un tiempo contigo. Pero les mostraste a ellos que hay cosas tan importantes para ti como las personas que sufren, las multitudes que están desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Señor, esta tarde estoy orando por personas así, personas desamparadas, personas que están sufriendo, personas que están afligidas, personas que están, Señor,
llenas de dolor y sufrimiento, personas angustiadas, Señor. Estoy orando, Padre, en el nombre de Jesús por personas que están cargadas, porque no saben qué va a pasar con el enfermo. A ellas, Señor, estoy declarando una palabra de vida, una palabra de sanidad, un milagro de parte de Dios. A ellas estoy declarando, Señor, que Dios, tú tienes vida para ellos, bendición para ellos. A los que sienten que su economía se ha limitado, no tienen de dónde echar mano recursos, no tienen de dónde sacar dinero, están sin trabajo, gente que en este momento me está viendo y está muy afligida por su economía. Padre, en el nombre de Jesús estoy orando para que de la misma manera que de lo poco hiciste mucho, visites a tantas familias que tienen poco, que no tienen ya nada o muy poco, casi nada, pero que les muestres tu gloria y en medio de lo poquito que tienen en tus manos lo puedan multiplicar, Señor. Multiplícales, bendíceles, súpleles. Mañana, Señor, estaremos orando en el nombre tuyo, nombre santo y poderoso, por milagros financieros, por multiplicación de lo poquito para mucho y para muchos. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Amén, amados hermanos. Que Dios me les bendiga. Les bendecimos con todo nuestro corazón. Un gran abrazo.